Miguel Ángel Morales Sánchez, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, muchas gracias por conversar con regiondigital.com. Vamos a mirar al pasado un poquito, ¿no? Vamos a echar la vista atrás a tu niñez. Naciste hace 60 años en una pequeña localidad cacereña, en Cedillo, un municipio situado en el punto más occidental de toda la provincia y de toda la región. Y toda España, yo creo, bueno, si evitamos Galicia, ¿no? Pero de la península, quitando Galicia, es el más occidental porque está enclavado en Portugal. Exacto. ¿Cómo recuerdas tu infancia en un pueblo de apenas 1000 habitantes en aquella época? Bueno, pues muy feliz. Mi padre era maestro y tenía amigos, y entonces era un municipio muy tranquilo, pues con mis amigos. La verdad es que la infancia... y tuve, a partir de los 9 años, mi padre me trajo a Cáceres ya a un internado, por tanto yo me recuerdo los mejores años de mi vida con mis amigos en Cedillo, en vacaciones y recorriendo aquellos terrenos tan singulares y diferentes, ¿no? Y sobre todo también hablando mucho con los portugueses. En aquel entonces no existía la Unión Europea, o España no estaba en la Unión Europea, y había una fluidez absoluta, y entonces iban contrabandistas portugueses, entonces ese detalle siempre lo tengo, de hombres y mujeres de Portugal que iban a vender cosas allí, sardinas, huevos, así muchas cosas. ¿Tienes el recuerdo de alguna persona o de algún hecho que te marcara especialmente en aquella época, en aquella niñez? Así como una cuestión singular, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de 2 o 3 mujeres portuguesas y del señor Antonio Adelino, que era un portugués que nos regalaba caramelos y que iban a vender sardinas a Cedillo, ¿no? Y entonces nos traían caramelos y nos contaban cosas de Portugal a los muchachos, a los jovencinos. Entonces me acuerdo siempre de Antonio Adelino, de este portugués que intentaba hablar portugués y español, y entonces nosotros también intentamos hablar español y portugués, no ese portuñol que es característico en Portugal, en Cedillo. ¿Eras buen estudiante o eras un niño travieso? Bueno, yo fui buen estudiante durante la básica, el bachiller. Sí, luego en la carrera ya me torcí un poco, pero en la básica y en el bachiller era buen estudiante. La básica la hice una parte en Cedillo, otra parte a partir de quinto estaba ya en Cáceres interno, y luego el bachiller lo hice en el Brocense, todo el bachiller, el COU, la selectividad, todo eso. Fui buen estudiante, y luego ya en la carrera ya me torcí un poco, ya por otros motivos, pero ya me torcí un poco. Cuéntanos, te tuviste aquí pronto del pueblo con 9 años, sí, para estudiar fuera. ¿Qué significó eso para ti? ¿Qué representó en aquella edad tan temprana? Pues, hombre, un trauma. Yo estaba siempre con mis padres, y yo tengo 2 hermanas y un hermano más, convivíamos en casa con mis amigos. Irme interno a un colegio a 120 kilómetros de mi pueblo, y además sin ver a mis padres, salvo algunas veces puntualmente una vez al mes y tal, pues a mí fue primero duro, ¿no? La verdad es que luego el recuerdo que tengo del internado, un internado muy rígido, cuasi militar, ¿no? Porque mi padre me dijo: te vas a Cáceres, ¿dónde quieres? ¿Con los curas, al San Antonio, o te vas al Donoso Cortés, que era del movimiento y tal? Digo, no, yo con curas no, me voy con... Y era muy estricto, subíamos bandera a las 6 de la mañana, arreábamos bandera, había una disciplina cuasi militar, con formación militar y tal, pero tengo unos recuerdos entrañables. Conocí una gente maravillosa en el colegio, pero echaba siempre de menos a mi pueblo, y cada vez que podía me iba a mi pueblo, ¿no? Me acuerdo en el año 75 cuando Franco murió y nos dieron una semana de vacaciones, ¿no? Y yo estaba encantado, me voy una semana de vacaciones al pueblo, y mi padre se le empeñó en que tenía que operarme de angina y tuve que quedarme en Cáceres. Ese recuerdo también lo tengo, ¿no? Los recuerdos de mi pueblo son entrañables, y evidentemente fue muy duro para mí, pero creo que fue muy bueno, y aprendí muchísimo, convivencia, educación, y también evidentemente conocí muchísima gente que ahora en la vida política he vuelto a verlo, y encantado de haber tenido esos días duros. Acabas el instituto y decides estudiar Derecho. Sí. ¿Por qué Derecho? Pues fíjate, tuve la oportunidad, mi padre entonces era alcalde de Cedillo, y me ofrecieron con 18 años entrar en Iberdrola, en Hidroeléctrica Española, ¿no? Y yo en aquel entonces le dije a mi padre: yo me quiero ir a trabajar ya. Y mi padre: no, tú te vas a estudiar. Bueno, pues yo quiero hacer política a Madrid. No, política no, que está muy lejos de Madrid, en Cáceres. Digo, pues entonces Derecho. Hice Derecho en Cáceres, en la Facultad de Derecho, bien, aquí en la parte antigua. También conocía, los años de la facultad fueron intensos, buenísimos, ya estamos hablando del año, empecé la carrera en el año 81,
eran ya cuando la democracia se empezaba a sentar. Había habido un intento de golpe de Estado, ya era consciente del momento histórico que estaba viviendo. Por tanto, para mí fue una formación absoluta en el ámbito ya político, ¿no? En lo que yo quería ser de futuro, ¿no? La carrera de Derecho me marcó, ¿no? Yo tenía claro eso, que en los primeros años de carrera intenté hacer una oposición para compaginar la carrera y la oposición de secretario interventor en el ayuntamiento. Suspendí el tercer examen, por tanto me centré en la carrera y luego incluso me casé muy joven y por tanto los estudios de Derecho me configuraron a mí como persona y me dieron la puerta de salida para asentar o para asegurar lo que yo quería, que era vivir intensamente la política, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento y de qué forma llega la política a tu vida? Pues mira, yo en el año 86 me casé, a final del año 86, en el año 87 estaba en un despacho de abogados con un compañero trabajando en Trujillo y una serie de jóvenes de Cedillo pues se planteó hacer una candidatura independiente, ¿no? Con Antonio González Riscado Botines como alcalde, y yo dije que sí, iba de número 2 en la lista. Yo estaba en Trujillo como abogado trabajando y bueno, nos apuntamos, hicimos una lista de jóvenes. Yo era ya militante del PSOE, pero nos presentamos por un grupo independiente y eso supuso que tuvo que dejar, me expulsaron del partido porque no es compatible, ¿no? Del PSOE, ¿no? Pero bueno, en ese momento, en el 87, Antonio Botines fue alcalde, yo era el teniente alcalde, empezamos a trabajar, bueno, y concejal del Ayuntamiento de Cedillo hasta el año 2015, que lo dejé para irme a la asamblea, y nuevamente en el 2023 soy otra vez concejal de Cedillo. Sí, pero me quedo en aquel momento. Tienes 24 años, si no calculo mal. Efectivamente, 24 años, recién casado. Eres concejal y... ¿qué representa para ti el defender los intereses de tus vecinos? Pues yo veía, fíjate, que en aquel entonces que no había iniciativas que pudieran asegurar el futuro de mi pueblo. Faltaban muchas iniciativas para la juventud, había mucho descontento por parte de muchos trabajadores, de gente que no se les pagaba, que no estaban contentos en el pueblo, no había alternativas. Cedillo es un pueblo que tiene recursos económicos suficientes, entonces nos juntamos unos cuantos con Antonio, con Botines, y dijimos, ¿por qué no hacemos una lista y por qué no tiramos un poco del carro? En aquella ocasión pues sacamos 2 concejales, era Antonio Botines y yo, y luego había un grupo independiente con 3 concejales y el PSOE, que tenía 2 concejales. Bueno, desde el principio el PSOE y nosotros nos pusimos de acuerdo y el PSOE apoyó a Antonio, a Botines como alcalde, pero fue esa sensación de que el pueblo estaba, iba al trantrán y que había que hacer cosas para dar un impulso importante a un pueblo que tenía mucha potencialidad y muchas posibilidades. Esa fue fundamentalmente el tema. Y como yo tenía metida la política en el cuerpo y como nos conjugamos varias personas, varios amigos que estábamos en la misma tesitura, pues digo, vamos para adelante. Bueno, vamos para adelante, que en aquel entonces, curiosamente, mi madre iba en la lista independiente y yo iba en esta lista que también era independiente, pero era de izquierda, ¿no? Y luego estaba el PSOE, ¿no? Y bueno, y ahí tuvimos esa cuestión familiar, ¿no? Obviamente luego no hubo ningún problema, nos pusimos de acuerdo y bueno, y ahí está, y Botines sigue siendo alcalde todavía. ¿Cuándo volviste al PSOE? ¿Cuándo vuelves a retomar? Bueno, en el año 90, cuando perdió el PSOE las elecciones a nivel general, Felipe González, 96, pues un año antes o así volvimos a tener contacto. Y ya nos presentamos ya en aquel entonces por el PSOE, tal, porque nos presentamos la primera independiente, por el PTUC, luego la siguiente, por el partido de Santiago Carrillo y luego ya por el PSOE. Pero como afiliado, pues una vez, en las postrimerías o cuando Felipe ya estaba en decadencia, que ya se perdía, fue cuando volví otra vez al PSOE, afiliado de facto, oficial, aunque nunca perdí el contacto con los compañeros y con el PSOE. Obviamente el PSOE tuvo que darme de baja porque me presenté como independiente en otro partido, en otra coalición de intereses de ciudadanos independientes, pero nunca perdí el contacto porque yo me afilié la primera vez al PSOE en Herrera de Alcántara, porque en Cedillo no había agrupación
administración local y por tanto volví nuevamente sin ningún problema en la normalidad absoluta. Tuviste 16 años como concejal exclusivamente y en el 2003 vienes a la Diputación. En el 99. 99 ya estás en la Diputación. En el 99 estaba de diputado del PER, que decíamos que íbamos, si venías cobrabas y si no, del PER, por las peonadas que hacías, ¿no? Era Pilar Merchán la presidenta de la Diputación. Fue una legislatura traumática. Pilar Merchán tuvo que dimitir en el año 2002, creo, 2001-2002, una crisis política muy importante en el partido, vino luego los 2 últimos años de mandato Antonio Caperote. Antonio Caperote me dio, ya Pilar me había dado un puesto en el último año de su mandato en el equipo de gobierno. Antonio Caperote me reafirmó como portavoz y vicepresidente de la Diputación. Y estuvo 2 años solo y luego vino Juan Andrés Tobar y ya fui vicepresidente de la Diputación y portavoz desde entonces hasta que perdimos las elecciones. Eso te iba a decir, ¿cómo recuerdas aquella etapa aquí en la Diputación siendo vicepresidente, ¿no? A fin de cuentas ya no tratabas defendías los intereses de tus vecinos, sino de toda la provincia. Sí. Tengo muy buenos recuerdos de aquella, porque la Diputación ha cambiado mucho. La Diputación que yo dejé y que yo he encontrado ha cambiado mucho. Esto ya es más como una empresa más aséptica, donde hay trabajadores públicos que tienen, no todos, pero ya es una cuestión más impersonal. La Diputación que yo conocí en el 99 y que yo dejé en gobierno en el 2011, aunque estuve en la oposición del 11 al 15, era más personal, más familiar, era una cuestión más de sentimientos, ¿no? Que los trabajadores venían a trabajar, tenían un salario, pero iban más allá, que querían a la institución, ¿no? Yo imagino que el devenir y la propia evolución de la sociedad, pues evidentemente ha hecho mucho más impersonalizado, ha hecho mucho más aséptico, ha hecho mucho más frío la relación de los trabajadores con la Diputación. Entonces es diferente. Todavía hay trabajadores de aquel entonces, pero la inmensa mayoría de trabajadores que yo conocí, jefes de servicios, responsables políticos institucionales, pues ya lo han dejado, ¿no? Hay grandes trabajadores que están jubilados, con los que tengo una relación entrañable. Hace poco, en el pincho de Navidad que solemos hacer en el parque, en los talleres, donde están todos los mecánicos, los conductores, ahí va mucha gente jubilada de aquel entonces y recordamos los buenos momentos, ¿no? La Diputación es una institución tremendamente útil, que cada día te das cuenta que es de una utilidad absolutamente necesaria para una provincia como la nuestra. Por tanto, yo estoy encantado. Mi pasión siempre ha sido el mundo municipal. Yo me fui porque entendía que había que dar una vuelta cuando ganamos las elecciones en el 2015. Dejamos a Charo Cordero, ya era secretaria general del partido, propuse a Charo, una mujer entrañable de la que aprendí muchísimo, con mucho carácter pero entrañable, y ahora estoy aquí como presidente porque Charo no está. Si Charo hubiera estado, hubiera seguido ella hasta que hubiera querido, porque tenía una capacidad y una forma de entender el mundo municipal y el mundo rural impresionante. Pero insisto, antes, ahora y después, la Diputación es para mí una pasión. ¿Qué recuerdas de aquella época que se consiguiera en la Diputación para los cacereños? Pues yo creo que en aquella ocasión dar a conocer la Diputación en todos los municipios. Que los municipios, que los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y las asociaciones, los vecinos de los pueblos asumieran la importancia de la Diputación provincial. Yo fui secretario general del partido en la provincia de Cáceres en el 2012, sin pretenderlo nunca, porque me conoció muchísima gente, porque teníamos la posibilidad de viajar por todos los pueblos y mostrar lo que hacíamos y ayudar a la gente. Y eso conllevó a un raudal de confianza y de cariño de muchos concejales, mucha gente de los pueblos hacia nosotros. Y en un momento determinado me dijeron los compañeros, ¿por qué no tiras tú para adelante? Bueno, pues tiro para adelante, ¿no? A pesar de que el estamento regional del partido no quería que nosotros tiráramos para adelante como dirigentes del partido, ¿no? Pero yo lo que destaco, centrando en tu pregunta, pues es eso, es cómo fuimos capaces de dar a conocer y mostrar la utilidad que tiene la Diputación en todos los municipios de la provincia, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito de inversiones, en cualquier ámbito de asesoramiento a los municipios. La gente supo y conoció una institución tremendamente útil. La legislatura del 2011 al 2015, ya lo has dicho, es bastante significativa, porque evidentemente el PSOE pierde las elecciones a nivel regional, se pierde la Diputación de Cáceres también. Correcto. Tú pasas sí. a la portavocía del PSOE, pero además afrontas, como has comentado, la Secretaría General del PSOE Provincial de Cáceres. Todo ese magre magnum, ¿cómo lo afrontaste? Pues mira, lo afronté primero cuando el partido, Ramón Ferrer era el secretario general del partido en aquel entonces, me dijo que yo tenía que quedarme como portavoz en la oposición. Es muy duro,
porque yo era el vicepresidente primero en la Diputación y tenía una capacidad, un ascendiente sobre muchísimos trabajadores. Juan Andrés Tobar era el presidente, del que he aprendido muchísimo, evidentemente, pero él estaba en un ámbito institucional más de representatividad a la Diputación que le corresponde a un presidente, ¿no? Y yo era el que me dedicaba al día a día de la Diputación provincial, entonces tenía mucha relación, tenía mucho ascendiente. Claro, pasar de ser alguien todopoderoso en la Diputación a pasar en la oposición, y además que viene a presidir la Diputación el presidente del Partido Popular, y yo era secretario, bueno, fui después secretario general del partido, hay ese choque político, ¿no? Bueno, el 2011, el 2012 muchos compañeros me dijeron que por qué no daba el paso a la Secretaría General. Para mí fue mucho miedo, digo, pero y además sabiendo que los líderes regionales en aquel entonces y los provinciales no querían que yo fuera secretario general, y me ofrecieron puesto en otros sitios importantes. Yo dije que yo no quería ningún puesto, yo quería seguir al lado de mis compañeros en la provincia y me dejé llevar por ellos para presentarme como secretario general. No había primaria entonces, era un congreso. Tuve el apoyo mayoritario del partido, de los compañeros y compañeras, y fui secretario general. A partir de entonces cambió un poco la vida. Tuve la posibilidad de diseñar el partido de futuro. Tuvimos además la suerte de que viniera una generación nueva de jóvenes, de gente que estaba avezada, estaba con mucha experiencia en el partido, en la política, desde el año 90, 99, 2000, pero era gente joven, gente muy preparada, gente joven en todos los ámbitos, en toda la provincia, y dimos un cambio radical al partido, ¿no? Hicimos un trabajo ímprobo, recorrimos nuevamente toda la provincia y conseguimos ganar las elecciones en el 2015. Yo ya en el 2013-14 le dije a Charo que ejerciera de portavoz ella, que ella ya se cogiera experiencia, que iba a ser la presidenta, que yo estaba convencido que ganábamos las elecciones municipales en la provincia. Bueno, así fue. En 2015 yo me dediqué, Charo era la presidenta, yo me fui a la Asamblea de Extremadura a ser diputado por apoyo coyuntural al partido. Y así fue, pero al principio fue un poco de miedo, un poco de temor, porque yo siempre digo, en esto y siempre, ser secretario general del Partido Socialista no es ser líder en este caso en la provincia de Cáceres, de 4.000 personas escasamente, 4.000 militantes, representa algo más. Hay muchísima gente que sin ser del partido tiene la mirada puesta en ti, porque el partido ha supuesto muchísimo para esta tierra, ¿no? Estamos en otro proceso ahora diferente, ¿no? Y el que sea o la que sea nuevamente líder del partido en la región tiene que saber que no representa solo a los 9.000 militantes, representa a muchísima gente que sin ser militante del partido confía ciegamente en un partido para seguir avanzando, ¿no? Por eso a mí me dio mucho miedo al principio cuando los compañeros me dijeron ser secretario general del partido. Tenía la tranquilidad y el apoyo de muchos compañeros y tengo la satisfacción de haber cambiado radicalmente el partido y de generar nueva ilusión y de volver a ganar las elecciones. En 2015 llegas a la Asamblea de Extremadura y se da una peculiaridad que no se da siempre en los políticos. Has pasado de lo local a lo provincial, del provincial a lo regional. ¿Consideras que es importante eso, que un político tenga esa trayectoria? Yo creo que para mí sería fundamental que cualquier responsable institucional a cualquier ámbito hubiera pasado por el mundo municipal. Creo que debería ser obligatorio que cualquier presidente del gobierno, cualquier ministro, cualquier presidente de la Junta de Extremadura, cualquier consejero o consejera tenía que obligatoriamente pasar por el mundo municipal. El mundo municipal es la política con mayúscula. El mundo municipal es asumir responsabilidades y poner cara a la política en primera persona. Es que te diga un vecino o una vecina, esto está mal, esto está bien, necesito esto, necesito lo otro. La gente es más lista de lo que piensan los políticos. La gente no se deja influenciar fácilmente por los medios de comunicación. La gente necesita que los políticos sean empáticos, que los escuchen. La gente sabe que los políticos no podemos resolver todos los problemas de los ciudadanos, pero qué menos que escuchar a la gente, incluso escuchar las críticas, escuchar incluso los insultos, las descalificaciones. Esto es asumible y tiene que ser asumible, y tú entras en un ámbito político, en un ámbito social que es diferente a un ciudadano normal. Y por tanto, yo sé que cuando entro en política debo tener una serie de cortapisas
de limitación en mi vida privada, que es normal y que es lógico. ¿Por qué? Porque estoy en un ámbito público y soy ejemplo para mucha gente, y por tanto debo ser ejemplar en todos los momentos de la vida. Y por tanto, yo sería de los que sería obligatorio, creo que en Francia lo es, que un ministro tiene que ser alcalde o concejal, y un presidente alcalde o concejal. Es donde se conoce realmente los problemas reales de los ciudadanos. Para mí esto es fundamental. Lamentablemente hay en todos los partidos políticos gente que asume responsabilidades y que no son conscientes de la responsabilidad que asumen, y que de sus decisiones depende mucha gente, y que esa gente no quiere que le resuelvan todos los problemas, porque es imposible, pero al menos que se les escuche y que se les dé algún tipo de solución. Tú cuando estás en el pueblo, o ahora que vas al pueblo, oye, la gente te pide desde que le rellenes un documento o que le leas una carta. Oye, me han mandado la carta, el banco, esto que... Mira, ve que me decía, ve que... Eso se hace en un pueblo, en una ciudad mediana, pequeña, donde la gente te pide algo en el ámbito personal, pues tú tienes que darlo. O decirle, de esto no tengo ni idea. Dice, mira, el otro día me decía oye, es que tengo que hacer una hipoteca ahora y como en estos líos, digo, mira, sinceramente no tengo ni idea de hipoteca, porque cuando hice la hipoteca, le dije yo, cuando hice la hipoteca me fui a un amigo que trabaja en un banco, porque no tengo ni puñetera idea de hipoteca. Pero la gente que tú le des una respuesta para bien o para mal, eso lo agradece mucho. Por eso digo que yo sería partidario de obligatoriamente, cuando tenga una responsabilidad, haber pasado por el mundo municipal. ¿Y los 4 años que estuviste de vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, se perdió un poco esa perspectiva de lo local? Es que yo creo, en el ámbito legislativo, la política más impersonal. Tú no eres consciente que cuando apruebas o cuando estás debatiendo una ley, eso va a tener una incidencia directa. Yo tengo la conciencia, hoy he recibido a varios alcaldes y me han pedido cuestiones determinadas. Yo sé que de la decisión que yo pueda tomar o que puedan tomar el equipo de gobierno va a depender directo. Pero claro, cuando yo apruebo una ley determinada, esa ley que tiene unos procesos determinados, es más intangible, ¿no? Oye, si yo apruebo una norma que va a rebajar el pago de tasas, eso tiene una influencia directa en los ciudadanos, pero es más impersonal. Allí en el Parlamento, en la Asamblea, trabaja el portavoz, la portavoz, y luego el resto hace un trabajo de acompañamiento. No es la pasión de la política por la política. Allí hay mucho postureo, hay mucho teatro, hay mucha cuestión, y eso pierde la esencia de la política. Porque yo no puedo insultar gravemente a alguien, nunca se haría, ¿no? Porque la política para mí es otra cosa. Pero y luego tomar una cerveza, oiga, yo no puedo ser consecuente con esto. Yo no creo que la política sea la confrontación por la confrontación. Y en los parlamentos muchas veces eso. Ahí sale uno y vosotros los medios de comunicación lo sabéis. O sea, ¿para qué vais a la rueda de prensa? Los presupuestos, el PSOE dirá que son malísimos, el PP dirá que son buenísimos, y lo otro en función de lo que me den. La política es, y esto yo en la Asamblea pues comprobé lo que yo sabía más allá del mundo municipal. Pues comprobé realmente pues que el portavoz del PP sale, si gobierna en Madrid el PP, todo lo que haga es buenísimo para Extremadura. Si gobierna el PSOE, todo lo que hace es malo para Extremadura, y viceversa. Y eso se comprueba estando en un parlamento como yo. Yo fui vicepresidente primero con Blanca, pero bueno, yo sustituía a la presidenta cuando no estaba, ella llevaba todo el peso. Yo nunca he perdido la perspectiva de que fundamentalmente soy secretario general del Partido Socialista de la provincia de Cáceres, que es a lo que me debo fundamentalmente, ¿no? La otra son circunstancias, que pues, por ser secretario general tengo esa posibilidad, pero a mí lo que me llenaba estos últimos 8 años en la Asamblea era ser secretario general del partido. Yo, por tanto, iba y venía con mucha frecuencia, siguen visitándolo todos los pueblos. Entonces imagino que ahora que vuelves a ser concejal de Cedillo y encima presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, has vuelto a eso, al lazo directo con lo local. Me surge la duda, ¿fue consecuencia de que el PSOE perdiera las elecciones? Bueno, el PSOE no pudiera gobernar en Extremadura, ¿o hubiera sido presidente de todas formas? Fundamentalmente hay un hecho que marca el que yo volviera a la Diputación, el fallecimiento de Charo Cordero. Esa es la razón fundamental. Si Charo hubiera seguido viva y activa, ella, no tengo ninguna duda, que hubiera sido presidenta de la Diputación. Esa es la primera. Y luego, como consecuencia de la propia enfermedad de Charo, la Diputación pierde peso. La Diputación languidece. Hay en ámbitos, a mí me llega como secretario general del partido, yo hablo con todos los alcaldes, alcaldesas, con los secretarios generales, recibiendo quejas de uno, de otro, y yo hago un análisis de la necesidad de darle un impulso importante. Y yo, unos meses antes de las elecciones generales, hablo con
agrupaciones locales importantes y con compañeros y compañeras, con responsables en la oposición y en el gobierno. ¿Qué le parecería si el partido volviera a, o en este caso yo como secretario general, volviera a todo el mundo encantado, a mí nadie que yo hablé me dijeron, no, es que es la persona ideal, porque si pones a uno a otro van a pensar que estás dejando herederos o no herederos, si tú que no tienes, que ya vienes de vuelta y que tú has anunciado que no quieres continuar nuevamente revalidando tu secretario general, sería lo ideal porque tú vas a... Entonces, esto fue lo que fundamentalmente. 7, 8 meses antes, después de fallecer Charo, yo empiezo a hablar con la gente, sabiendo que hay muchas quejas por parte del funcionamiento, pero no por culpa de nadie, sino por culpa de la propia situación de inestabilidad que supone que una presidenta con un carisma terrible pues entre una enfermedad que sabíamos desde el principio que era muy, muy fastidiada y que acabaría con ella, ¿no? Y cuando ella en una ocasión me dice, Miguel, que yo no quiero dejar de presidenta porque yo me recupero, digo, Charo, tú vas a ser presidenta, pues como esto, tú has tenido un accidente, cuando te recuperes vuelves. Yo ya había hablado con los médicos, sabíamos todo. Entonces ella queríamos que siguiera siendo presidenta hasta que fuera consciente de ser presidenta. Una semana antes de morir estuvo hablando conmigo, ya casi no podía hablar, me contaba cosas y cuando surge eso, pues me planteo. Y planteo no por un capricho mío, que no, porque yo podía haber seguido viviendo mucho más a gusto, mucho mejor y con menos responsabilidad siendo en la Asamblea de Extremadura, porque yo he sido número 1 en la lista aprobado por unanimidad de todos los compañeros en la provincia de Cáceres. Pero entendía que había que dar una vuelta de tuerca y regenerar nuevamente y darle un impulso a la Diputación, en el ámbito cultural, deportivo, en aquellos orígenes que te dije yo, ¿no? Volver a la Diputación, que nuevamente la gente, todas las asociaciones, todos los colectivos, todos los ayuntamientos supieran que esto es una decisión imprescindible para el funcionamiento de la provincia. Y en esto estoy ahora, en esto, y por eso me planteé nuevamente como consecuencia de estas circunstancias. Vamos a hacer un poquito de balance y me surgen dos cuestiones, una más de índole personal y otra más de índole político. 36 años llevas en la política. ¿Qué tenía la Compaginando política con la vida personal. Sí, claro. ¿Qué tenía la política de hace 36 años que no tiene ahora y qué tiene la de ahora que no tenía la de hace 36 años? La de ahora tiene una cantidad de cosas que sobran impresionantemente. A mí me asquea sobremanera el enfrentamiento permanente. Yo no entiendo que un político, que el presidente de la Diputación tenga que estar dando caña permanentemente a la presidenta de la Junta. No entiendo que la presidenta de la Junta tenga que estar dando caña permanentemente al presidente del Gobierno. No lo entiendo. Es que es una cosa que no tiene sentido. O sea, y perdemos credibilidad. O sea, cuando tú permanentemente, porque pierdes las elecciones o porque no tienes los votos suficientes para presidir la Junta, desde el primer día estás haciendo crítica, la gente va a decir, tío, está recocido, ¿por qué? No lo veo. O sea, yo creo que la crítica es necesaria y además la oposición es absolutamente necesaria dentro de la racionalidad y poner las cosas como son, y si alguien lo hace mal, se hace mal. Yo, en la política sobra, y ahí también hay responsabilidad de los medios de comunicación, es en destacar fundamentalmente lo negativo. O sea, en esta casa, la Diputación, hemos aprobado los presupuestos por unanimidad. El portavoz del PP, y por tanto el PP tuvo los presupuestos mucho antes de lo que marca la ley, tuvo los informes de intervención, tuvo todo el estado de ingresos y de gasto para que hicieran aportaciones, nos sentamos y llevamos a un consenso y aprobamos los presupuestos por unanimidad. Eso no es noticia. Como el PP y el PSOE se ponen de acuerdo, no es noticia. No es noticia. Es noticia que el alcalde de Cáceres con Vox, o el PSOE está en contra, o es noticia que haya 600 enmiendas del PSOE en Extremadura contra este y la Guardiola contra el otro. Es la confrontación. Eso es. Las barbaridades que pasan en Madrid, eso es terrible. O sea, que tengamos que poner los telediarios y que haya esos insultos, esas descalificaciones. Si la crítica dura es normal, lógica, y no está mal. Pero, y además, como te decía antes, asumiendo que tenemos que tener más, digamos, aguantar más que un ciudadano normal, punto, pues aguantar. Pero esa eso es insulto, ¿Crees que esa imagen es lo que provoca la desafección de los ciudadanos con la política? Bastante. Aquí ha habido dos partidos políticos muy importantes para este país, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, donde ha habido una alternancia durante una época determinada, que ha sentado la democracia en este país, que ha funcionado bien las instituciones, que yo podré criticar o no criticar a Monago o a Aznar, pero ha habido una alternancia lógica, normal, democrática, que eso es normal. Y yo no entiendo por qué el PSOE tiene que tener complejos para demostrar que es más que Podemos, o más que no sé quién, y ocupar espacios que no les corresponden, o que el PP tenga que tener complejos de Vox y ocupar espacios no sé qué, y por tanto,
Y eso va a perder la centralidad, va a perder por el sentido común en la política. Porque es que, o sea, es una barbaridad que se diga que Pedro Sánchez no tiene legitimidad para ser presidente cuando, y lo dice alguien, o lo dicen alguien que hacen el mismo juego en otros parlamentos. O sea, es que la presidenta Guardiola tiene la legitimidad al 100% que les da el Estatuto y la Constitución, y Pedro Sánchez tiene la legitimidad, y luego discutiremos y hablaremos, pero la política es diálogo, es consenso. Es que yo no estoy de acuerdo, estoy en las antípodas de los independentistas, porque todos los movimientos nacionalistas son excluyentes, tanto los centralistas como los periféricos. Por tanto, estoy en las antípodas, pero la política es el diálogo. O sea, yo tengo que dialogar, tengo que hablar qué puntos de encuentro hay, si es que hay alguno. Pues nos ponemos de acuerdo, bien, que no nos ponemos de acuerdo, incluso administremos las diferencias. ¿Por qué? Porque no nos estamos jugando los cuartos nosotros, se está jugando la vida de la gente. El paro, la educación, la sanidad pública, eso es lo importante. Entonces, que uno y otro, a uno hay que colgarlo de los pies. O sea, barbaridad auténtica que estamos viendo en este país, que son barbaridad auténticas y que pasarán factura en un momento determinado. Y claro, los radicales, la cantidad de gente, aprovechan ese caldo de cultivo. Y esto es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Barbaridades no solo de España, está pasando en el mundo. A mí se me cae la cara de vergüenza ser un ciudadano del mundo, del primer mundo, permitiendo lo que están haciendo a los niños y a las niñas en Gaza. Es absolutamente deleznable, y que el mundo no diga nada con la masacre, el genocidio que está... Pero sí es que es prácticamente lo mismo que pasó en la Guerra Mundial. Son barbaridades que no hemos aprendido de la historia. Por eso los partidos políticos, el PSOE y el PP, debemos saber que tenemos otras responsabilidades y que tenemos que hablar. Yo no digo poner de acuerdo, hablar y encauzar la diferencia y buscar encuentros, como hemos hecho en la Diputación. ¿Y cómo se lleva todo esto a casa, no? 36 años llevando todo esto de pues alrededor a tu vida personal. Claro, con la complicidad de mi mujer, de dos hijos que tengo, una hija ya que es profesora y un hijo que está en la Facultad de Historia, y mi mujer, la complicidad de tener a alguien que te aguanta. Y eso también, a veces esto no se pone también en valor como es. A veces pagamos con aquellos que no tienen culpa los desalientos, los descalientos que tienes con compañeros del partido o con gente de la oposición, y lo pagamos en casa, o no hablando, o yendo con mal humor, o no teniendo la relación que hay que tener. Esto también, y para eso hay que tener a alguien, un cómplice o una cómplice que esté en la misma tesitura que tú. Bueno, afortunadamente yo, con los altibajos que tiene cualquier matrimonio, pues estoy sumamente feliz, y además creo que tengo la complicidad de mi familia para eso, claro. Para finalizar, en tu saludo de la web de la Diputación de Cáceres, dice, te defines como un hombre común como vosotros y vosotras, un hombre con dudas e inquietudes, con curiosidad, con compromiso y lealtades. Una vez finalices tu andadura política, ¿cómo te gustaría que te recordaran los cacereños y los extremeños? Pues con eso, como una persona que ha intentado aportar lo que pudo para mejorar la vida de la gente y hacer más feliz a la gente, en este caso en el ámbito municipal, en el ámbito de la provincia. Pues me he dedicado, yo no tengo ninguna pretensión de ningún tipo, yo cuando salga seré el mismo. Yo tengo mis amigos que tuve en la infancia, todavía nos juntamos, mis amigos de la universidad son los mismos, he encontrado grandes amigos en el ámbito de la política, pero yo quiero que se me recuerde como un tío normal que ha intentado trabajar en el ámbito de la política, que es muy importante para mejorar la vida de mis conciudadanos, de mis vecinos y de mis vecinas. Nada más, yo no quiero ni calle, no quiero ningún recordatorio, ni instituto, ni polideportivo, no quiero nada. Quiero, pues si digo, pues este hombre ha estado trabajando 20, 30, 40 años, pues por intentando mejorar la vida de la gente, y punto, nada más, solamente eso. Miguel Ángel Morales Sánchez, presidente de la Diputación de Cáceres, muchísimas gracias por atendernos y acompañarnos este ratito. Muchas gracias a ti, a vosotros, porque este es un espacio donde he hablado, me he expresado en la normalidad, sin ninguna connotación política, y me encanta hablar de este tipo de cuestiones más humanas y más personales.